El diagnóstico que cambió mi vida para siempre. El cáncer. Hoy, después de casi 3 años y medio, casi 4, decido contar mi historia desde el primer día. Vayámonos para el año 2020, donde la vida de muchas personas cambió, el año de la pandemia. Digamos que ese año para mí y para mi familia estuvo bueno, estuvo estable. En ese año fui la chica más disciplinada en el tema del ejercicio. Hacía ejercicio todos los días. Y bueno, aquí empieza realmente mi historia. Más o menos en agosto, septiembre, justo estaba haciendo ejercicio en la casa y me di una picada aquí en toda esta parte, casi que el hombro, y se subía por el cuello. En ese momento me asusté muchísimo, pues nunca había sentido un dolor así, y pues dije, bueno, debe ser algo de ejercicio que hice mal. Y así varias veces en diferentes ocasiones. Año 2021. Inicié a trabajar en la alcaldía de Sopó, en la escuela Recrearte, y a la vez ensayaba las obras de teatro de Espacio Teatral. Entonces para ese momento ya no eran las picadas del hombro que les conté, sino que eran movimientos en la cara involuntarios. Esos movimientos involuntarios, después de tanto tiempo, supe que eran convulsiones. Se me movía la cara de una manera fea que tristemente yo no lo podía controlar. Además, los dolores de cabeza eran insoportables. A toda hora quería estar durmiendo, o sea, me sentía súper cansada. Como estábamos ensayando para la obra de teatro que próximamente se iba a presentar, uno de mis miedos era que me dieran esos movimientos involuntarios en la cara justo cuando estaba en escena. Incluso en clase con los niños me dio muchas veces las convulsiones y lo único que yo hacía era como taparme la cara para que ellos no me vieran y salir corriendo al baño mientras se me pasaban las convulsiones. Nunca dejé que alguien me viera en ese momento, para mí era súper traumático. Entonces yo lo que hacía era grabarme en ese momento para después mostrárselo a los doctores y tener como una respuesta del por qué se me movía la cara de esa manera. Entonces, al mostrar los videos a un médico, inmediatamente me dijo, ve y tómate una resonancia y pide cita con neurología. Y claro, fui muchas veces al médico, pero tristemente los médicos de la EPS no están preparados para un caso como esos y tristemente decían que era estrés por lo que trabajaba con niños. Me realicé la resonancia y como obra de Dios me dieron la cita con el neurólogo para 15 días después. Y digo obra de Dios porque para una cita para especialistas se demora más o menos de 2 a 3 meses. Recuerdo que antes de la cita con neurología tuve un viaje y lo disfruté muchísimo. Después pensé y me puse a analizar, era como una despedida de mi yo anterior. Del viaje llegué un domingo y el martes era la cita con neurología. Ese martes trabajé en la mañana con los niños y en la tarde tocó pedir permiso porque no iba a estar en la clase. A la cita me acompañó mi mamá y pensé que era una cita normal, una cita más. Entonces entré a la cita entré sola, empecé a contarle de mis síntomas e inmediatamente le mostré la resonancia. No recuerdo las palabras del médico al ver la resonancia, pero fue algo así. Esto es muy grave y necesito que te vayas de urgencias a la clínica y llames a un familiar. En ese momento yo no entendía nada, incluso me explicó que tenía un tumor en el cerebro, grado 4. Lo que tengo entendido es que los tumores son de 4 fases, 1, 2, 3 y 4. La mía estaba en 4 y era maligno. En ese momento yo iba a mi cita sola y vuelvo y digo, fue una obra de Dios porque ese día le pedí al favor a mi mami que me acompañara. Tenía mucha pereza ir a Bogotá sola, entonces le dije, acompáñame a la cita. Ella estuvo ahí y fuimos a la clínica que el doctor me había dicho. De una cita normal ya empecé a sentir la tensión de algo más peligroso, de algo más
urgente. Esa noche nos quedamos ahí en la clínica y a la mañana siguiente ya llegó Totis, mi cuñada, y enseguida pasó el neurocirujano y me pidió la resonancia. Me hicieron varias resonancias como para asegurar y revisar qué era lo que tenía para entrar efectivamente a cirugía. Me dijeron que la sala de cirugía ya estaba lista para el jueves 21 de abril. Llegó el día de la cirugía y me pasaron unos papeles como de los riesgos y todo lo que tiene que ver con la cirugía. Yo no entendía nada. Le dije, Totis, toma, léelos. Ella lo leyó y yo lo firmé. Gracias a Dios, Totis nunca me dijo las consecuencias de la cirugía. Incluso yo no entendía que lo que yo tenía era un tumor, pero nunca lo relacioné con un cáncer. De ser así, seguramente la cirugía no hubiera salido tan bien, entre comillas. Incluso yo dije, es una cirugía más, entro, me operan, me dan una semana de incapacidad y vuelvo a mi vida normal, a mi vida cotidiana, sin saber lo que me esperaba. Al día siguiente estaba mi papá y mi pareja en ese momento acompañándome. Yo en ese momento estaba muy tranquila, pues nunca pensé lo que me iba a pasar. Ellos me acompañaron hasta la puerta de la sala de cirugía y ahí ya entré con una enfermera. Ya cuando entré y sentí que ellos no estaban ahí, como que sí me dio algo de susto, pues ya no estaba con ellos, estaba con muchos médicos. Habían muchos doctores, muchas enfermeras, muchos estudiantes, muchos asistentes que al ver tanta cantidad de médicos como que entré en pánico. El neuro entraba, salía, miraba el computador, entraba, salía. Y yo decía, ¿cuándo van a empezar a la cirugía? El anestesiólogo se acercó y empezó a hacerme unas preguntas. Cuando me estaba haciendo las preguntas, me puso la mascarilla. Cuando me la puso, me dijo, si llegas a sentir o escuchar algo, levanta la mano durante la cirugía. Entendí eso mucho tiempo después. Por último, yo tenía el control de la mascarilla, entonces yo me la ponía y me la quitaba. No me quería dormir. Entonces ya el doctor me dijo, tienes que dejarte. Desde ahí no me acuerdo de nada más. Lo que voy a contar a continuación es todo lo que me cuentan mis familiares después de la cirugía. La cirugía se complicó. Mi cerebro se inflamó bastante. Entré a un coma inducido por 15, 20 días más o menos. Y las noticias a mis familiares no eran muy favorables, que digamos. Lo que me cuenta mi familia es que los partes médicos decían que mis posibilidades de vida eran muy mínimas y que si llegaba a despertarme del coma, posiblemente iba a quedar con la edad mental de una niña de 5 años. Pasados los días, poco a poco iba despertando, pero tuvieron que hacerme una cirugía más, la traqueostomía. Yo no tenía fuerza para respirar, por eso tenía tubos en la boca, pero como ya me iba despertando, decidieron hacerme la traqueostomía. Para los que no saben qué es la traqueostomía, yo no lo sabía, es un procedimiento que se hace una abertura en el cuello, en la tráquea, para poder respirar. Entró a UCI y lentamente iba despertando sin saber qué estaba pasando en ese momento. A medida que yo iba despertando, recuerdo que cuando entré a cirugía, yo iba totalmente convencida de que me iba a rapar toda. Entonces, cuando iba despertando, me toqué el cabello y yo dije, ¿qué me hicieron? ¿Qué pasó? Si no me hicieron la cirugía, porque aquí tengo el cabello. Pues claro, me hicieron, la cirugía fue acá, entonces solo me quitaron la parte donde era la cirugía, pero yo no entendía nada. Tampoco entendía que mis familiares cuando entraban a UCI me preguntaban, ¿sí sabes quién soy yo? ¿Sí te acuerdas de mí? Y yo por dentro de mí decía,
¿por qué me están preguntando eso? O sea, obvio sé quiénes son ustedes. Recuerdo también que hicieron unas carteleras con fotos de mis familiares y me preguntaban, ¿te acuerdas de él? Él es tu primo, él es tu tía, ella es tu tía, ella es tu abuelita. Y yo decía dentro de mí, ¿qué onda con eso? Obviamente sé quiénes son. Pero lo que yo no sabía era que el médico les había pedido eso para ver si yo recordaba quiénes eran mis familiares, si realmente yo recordaba todo. Y claramente que yo sí recordaba todo. Finalmente yo no sabía ni entendía muchas cosas que habían pasado durante y post de mi cirugía. En ese momento yo ya quería estar en mi casa, sin saber lo que se venía para mí. Finalmente, después de un mes, llegué a la casa feliz, pero no sabía a lo que tenía que afrontar. Y ahí realmente empezaba lo duro, pues la cirugía comprometió mi parte de movilidad, la parte derecha. No podía mover nada, ni el brazo ni la pierna. También la parte cognitiva, como escribir, leer, entender, el poder procesar lo que estaba viviendo en ese momento. Era complicado. No era yo, no era Laura Balbuena, era otra chica que estaba haciendo todo lo posible por volver a la Laura de hoy, a la Laura que es hoy en día. Pero finalmente lo entendí después. Mi día a día era un proceso doloroso, entender que esa Laura que habitaba ahí no era yo. Yo quería volver a mi Laura de antes. Y eso era un proceso, pero yo no lo entendía. Llegar a la casa me sentía rara, me sentía que no era yo, no poder expresar, no poder hablar, no poderme mover. Yo decía, ¿qué está pasando?